Bienvenido a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de las generalidades del aparato digestivo desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Vamos a ir hablando un poquito del aparato digestivo, vamos a destacar la histología del tubo digestivo y vamos a ver las diferencias, ¿no?, que encontramos en cada una de ellas. Bien, lo primero que nosotros tendríamos que conocer, ¿sí? Una generalidad. Es decir, nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a empezar desde la cavidad bucal, ¿sí? Donde uno va a incorporar el alimento. Ahí en lo que es la cavidad bucal vamos a formar el bolo alimenticio. Por eso en la cavidad bucal habría que tener en cuenta, por un lado, tendríamos que tener en cuenta la lengua, ¿sí? Muy importante como órgano eh, más que nada que participa en lo que es masticación, fragmentación del alimento, pero es el órgano del gusto, ¿sí? Por eso lo vamos a ver como palatabilidad, ¿sí? Por otro lado, las glándulas salivales, vamos a tener en cuenta proceso muy importante por la secreción de saliva, ¿sí? Acuérdense que el alimento más la saliva, vamos a terminar formando lo que es el bolo alimenticio y tendremos en cuenta un proceso importante que es la masticación. Entre lo que va a ser cavidad bucal, faringe y esófago, se va a hablar de lo que es la deglución, ¿sí? Por eso vamos a destacar una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. Después, nosotros vamos a ir al estómago. Ese bolo alimenticio, cuando se mezcle con las secreciones gástricas, va a formar el quimo, ¿sí? Y acá uno tiene que destacar, ¿sí?, algunos procesos que van a ser importantes, como es náusea, vómito, arcada y regurgitación, ¿sí? Hay que tener en cuenta porque, bueno, estos van a ir en sentido inverso, ¿no? Por otro lado, nosotros vamos a llegar después de ese quimo, ¿no?, que se formó a nivel del estómago, va a llegar al duodeno. En el duodeno es muy importante. ¿Por qué? Primero que ahí llega la secreción pancreática, rico en todas las enzimas digestivas. Por otro lado, el hígado, ¿sí?, a través de la vía biliar va a aportar la bilis, un proceso que va a ser muy importante para lo que es, más que nada, digestión eh, de lo que van a ser los lípidos, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, el duodeno, yeyuno, ilion, que es el intestino delgado, desde el punto de vista fisiológico, nosotros los vamos a separar en duodeno yeyuno como intestino proximal, es donde se produce principalmente la absorción de los nutrientes. A mí me interesa que destaquemos la digestión y absorción de glúcidos, de proteínas, de lípidos, y como ustedes vieron cuando estudiaron sangre, ¿sí?, la absorción de hierro, y vamos a tener en cuenta después el ilium, ¿sí?, por la absorción de la vitamina B12. El ilium es lo que podríamos decir intestino distal. Una vez que ese quimo se mezcla con todas estas secreciones, ¿sí?, va a pasar a lo que va a ser el colon. En el colon, que es el intestino grueso, es importante por la formación del quilo. Eh, Vamos a destacar la diferencia entre colon derecho y colon izquierdo. Colon derecho principalmente para la absorción de agua y electrolitos, y cuando uno habla del colon izquierdo, más que nada almacenamiento y tránsito. De ahí llegaremos al recto, ¿sí?, donde el proceso importante eh, va a ser el proceso de defecación. Esto es el aparato digestivo. Ojo, por eso hay que destacar cuando uno habla de tubo digestivo, ¿no? Porque el tubo digestivo se considera desde el esófago, ¿sí? Podemos considerarlo hasta el colon, hasta el recto. ¿Por qué? Porque va a tener las mismas capas, ¿sí? Eso hay que destacarlo o por lo menos hacer esa diferencia. Muy bien. Eh, claro, si yo hablaría del tubo digestivo, es lo que nosotros en histología, ¿no?, conocíamos desde el esófago hasta el colon, ¿sí?, donde tiene algunas características generales, que son las capas, ¿no? Una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular, que es la muscular externa, y por último, sí, adventicia o serosa, teniendo en cuenta, ¿sí?, que la adventicia, ¿sí?, es por encima del diafragma. Por debajo del diafragma vamos a hablar de serosa peritoneal. Cuando uno habla del epitelio, o de la mucosa, ¿no?, lo vamos a separar en epitelio,
más histológico, ¿sí? Fisiológicamente mucho no nos interesa. Por debajo de ese epitelio vamos a tener el corionolámina propia. Acá es importante más que nada las glándulas que vamos a tener y que destaquemos cada una de las células, ¿sí? Para poder hablar de las secreciones. Por otro lado, vamos a hablar de la submucosa, donde también se relaciona con algunas glándulas y, lógicamente, las secreciones. ¿Por qué es importante el tema de la submucosa? Acá vamos a tener, ¿sí?, el plexo submucoso o de Meissner, que forma parte del plexo entérico, que es una inervación propia. Después de la submucosa vamos a hablar de la muscular externa. En esta muscular externa generalmente vamos a ver que salvo las primeras partes del esófago siempre es músculo liso, por eso cuando hablemos de potencial de acción vamos a hablar del músculo liso, donde vamos a hablar de una capa circular, ¿sí? Generalmente se relaciona con los movimientos de mezcla, y por otro lado una capa longitudinal que tiene que ver más con los movimientos peristálticos. Dentro de la inervación, ¿sí?, vamos a tener el plexo mientérico o de Auerbach, que también forma parte del plexo entérico, ya que este plexo lo encontramos entre las capas musculares, se relaciona con la motilidad. Y por último, lógicamente, la adventicia y serosa peritoneal, ¿sí? Recuerden siempre serosa peritoneal por debajo del diafragma. Muy bien. Una vez que nosotros conocemos las capas que eran del tubo digestivo, fíjense que van a ser, esto lo vamos a poder relacionar, ¿no?, desde el esófago hacia el colon, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo está regulado todo lo que es el tema de la regulación gastrointestinal, ¿no? Cuando uno habla de la regulación del tubo digestivo, nosotros podemos decir que tiene esa inervación. Por un lado, nerviosa hay una intrínseca y otra extrínseca, ¿sí? La inervación extrínseca, como siempre, vamos a hablar del simpático y parasimpático, el simpático adrenérgico, ¿sí? Lógicamente que el neurotransmisor va a ser la noradrenalina, donde, bueno, los receptores recuerden que podían ser alfa y beta, pero la función del aparato digestivo, por ejemplo, cuando está inervado por el simpático, es como inhibir la función gastrointestinal, es decir, inhibirá motilidad, inhibirá secreciones y contraerá esfínteres. En cambio, cuando uno habla de la inervación parasimpática sobre el tubo digestivo, lo que hace es favorecer la acción del tubo digestivo. Acuérdense que el parasimpático, podemos hablar de un parasimpático con las fibras colinérgicas, la acetilcolina, donde predominantemente uno dice que es vagal, ¿sí? Ese es el parasimpático craneal por el décimo par, pero vamos a tener una parte por el parasimpático sacro también. ¿Qué pasa? Él favorece la acción del tubo digestivo, por lo tanto estimulará motilidad, estimulará secreciones y relajará esfínteres. ¿Sí? Siempre que hablemos de parasimpático, estoy hablando acá del órgano blanco, por eso generalmente como receptores vamos a hablar de muscarínicos, ¿no? Y después una inervación propia, intrínseca, que tenía que ver con el plexo entérico. Ese plexo entérico, acuérdense que lo dividíamos en dos, en el plexo mientérico o de Auerbach, ¿sí?, que inervaba las capas musculares y se relaciona con la motilidad, y por otro lado el plexo submucoso de Meissner, ¿sí?, que tiene que ver con la inervación a nivel epitelial de las células endocrinas, vasos sanguíneos, y tiene que ver con, más que nada, con la regulación de las secreciones. Aparte de esta inervación nerviosa, ¿sí?, el tubo digestivo responde a una regulación hormonal endocrina, donde vamos a hablar de un montón de hormonas que tenemos acá en el tubo digestivo, donde va a ser muy importante que destaquemos la histamina, la gastrina, la colecistoquinina, la secretina. Uno dice que son los cuatro por ahí más importantes, pero tengo el péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal vasoactivo, la motilina, la somatostatina, grelina, hay una sustancia P, ¿sí?, el péptido liberador de gastrina, también conocido como bombecina. Cada uno de estos, ¿sí?, nosotros vamos a tener que conocer cuáles son, más que nada, su función y cuál es la célula que lo está produciendo, por lo menos para destacar, ¿sí? Histamina, gastrina, colecistoquinina y secretina. Muy bien. Acá tienen un cuadrito, ¿sí?, donde tienen un resumen de lo que va a ser cada una.
¿sí? Es bastante interesante porque uno dice, bueno, mira, la colecistoquinina, que es producida por las células I del duodeno, yeyuno, hay algunas neuronas del ilion, también del colon que lo producen. La principal órganos diana es el páncreas, la vesícula biliar. En el páncreas estimulará principalmente la secreción enzimática y después a nivel de la vía biliar lo que hace es contraer la vesícula biliar, aumentar la motilidad, relajar el esfínter de Oddi. Claro, eso hay que agregar también que después la colecistoquinina, nosotros vamos a ver que tiene, por ejemplo, efecto a nivel del estómago donde inhibe motilidad y secreciones. ¿Sí? Por eso después vamos a ir destacándolo, pero bueno, esto es un cuadrito como para que lo tengan a modo de resumen. ¿Sí? Lo mismo que el péptido inhibidor gástrico, que se produce por unas células a nivel duodenal, a nivel yeyunal, donde el órgano diana es el páncreas, ¿sí? En el páncreas por ahí es interesante que me hablen de que a nivel exócrino disminuye la absorción de fluidos, a nivel endocrino, ¿sí? Me estimula o me aumenta la liberación de insulina. Muy bien. Por otro lado, la gastrina, ¿sí? Que lo produce en la célula G, la produce en el antro gástrico, también se puede producir a nivel duodenal. El órgano diana principalmente es el estómago, y dentro del estómago lo que eran las células parietales para estimular la producción de ácido clorhídrico. El péptido liberador de gastrina, ¿sí? Más que nada es una inervación de tipo que podemos decir colinérgica, por eso están las terminaciones del nervio vago. La célula diana vendría a ser también la célula G del antro gástrico. ¿Para qué? Para estimular liberación de gastrina. Eh, Otra que me interesa es la motilina, que se produce en células endócrinas, ¿sí? De lo que es el tracto gastrointestinal superior, que lo que hace es actuar principalmente sobre el esfínter, ¿sí? Uno dice esfínter esofágico, el esfínter esofágico inferior, actúa a nivel del estómago y a nivel del duodeno, donde me aumenta la contracción del músculo liso, ¿sí? Otra que me interesa es la secretina, que se produce por las células S del intestino delgado. Acuérdense que los órganos dianas es el estómago, es el páncreas. También iría sobre la vía biliar. La secretina se potencia en su efecto con lo que es la colecitoquinina. Lo que pasa que a nivel del páncreas, principalmente actuaría sobre la secreción acuosa alcalina, ¿sí? Del páncreas exócrino, y también va a ir al estómago disminuyendo motilidad y secreciones. La somatostatina, que es el factor inhibidor de la hormona de crecimiento, a nosotros acá a nivel gastrointestinal nos interesa que se produce en las células D, no solamente gástricas o duodenales, sino en las células delta del islote pancreático. Por eso cuando uno habla de los órganos dianas, hablamos del estómago, habla del intestino, del páncreas, del hígado, donde la somatostatina también a nivel gástrico disminuye la liberación de gastrina, ¿sí? A nivel intestinal me aumenta la absorción de fluidos, me disminuye también parte de las secreciones, me aumenta la contracción del músculo liso, ¿sí? Eh, a nivel pancreático disminuye no solamente la secreción exócrina pancreática, sino que también genera una inhibición parácrina sobre las células alfa, sobre las células beta del islote pancreático, por eso disminuye las secreciones endócrinas, y a nivel hepático disminuye el flujo de bilis, que sería otra de las partes importantes, ¿no? Por lo menos las más importantes que nosotros tendríamos que destacar. Muy bien. Bueno, uno para ver la regulación general, esto nosotros lo vamos a ir viendo, ¿sí? A medida que vayamos describiendo cada una de las partes del tubo digestivo, ¿sí? Y cómo actúa cada uno, ¿no? Muy bien. Dentro de cuáles son las funciones, ¿no? A nivel gastrointestinal. Por un lado vamos a hablar de motilidad, ¿sí? Que es todo principalmente el músculo liso, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar de secreciones. Las secreciones son las diferentes, puede ser la saliva, el jugo gástrico, por ejemplo. Vamos a ver funciones digestivas. Esto lo vamos a hacer a través de las enzimas, donde vamos a agarrar una macromolécula, ¿sí? Y vamos a ir degradándola hasta llegar a la mínima unidad que sea importante, ¿sí? Después para la absorción
el órgano absortivo por excelencia, acuérdense que es el intestino, principalmente duodeno y yeyuno, y después a lo largo, bueno, del tubo digestivo vimos que hay muchas células que tienen función endocrina, ¿sí? Es contar cada una de ellas. Muy bien. Cuando uno habla de la motilidad gastrointestinal, nosotros vamos a hablar de diferentes tipos de motilidad. ¿Sí? Nosotros vamos a ir destacando en cada parte del tubo digestivo cuáles son los tipos de motilidad que se van a ir generando. Por un lado, vamos a tener la masticación, vamos a tener los movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos son movimientos de arrastre, ¿no? Que tratan de llevar hacia adelante. Vamos a destacar en el colon, ¿sí? Hay dos tipos de peristaltismo. Vamos a ver movimientos de mezcla, ¿sí? Esto es muy importante para mezclar, ¿sí? Generalmente las secreciones con el contenido. En el colon vamos a destacar lo que es movimiento en masa y que se da 1 o 3 veces por día, ¿no? Y tiene como finalidad vaciar el colon. Y por otro lado, vamos a hablar de varios reflejos, ¿sí? En los reflejos es muy importante porque podemos ir integrando a medida que vayamos hablando de cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Para destacar, uno le diría que lo primero que uno tiene que recordar, ¿sí? Son las diferencias que nosotros encontramos entre el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso, ¿sí? Esto es más que nada como un recordatorio, es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo de excitación? Si nosotros vemos el músculo esquelético, es la famosa transmisión neuromuscular, placa motora, donde se liberaba acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina actúa sobre los receptores nicotínicos musculares, donde entraba sodio y generaba la despolarización. En el músculo cardíaco teníamos las células marcapaso, ¿sí? Que generaban la propagación. Por otro lado, en el músculo liso, vamos a hablar de transmisión sináptica, vamos a hablar los receptores que van a estar activados acá, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos del músculo liso, vamos a ver el acoplamiento eléctrico y generalmente también vamos a encontrar unos potenciales que son estos potenciales marcapasos, ¿no? Por otro lado, ¿sí? Cuando uno habla acuérdense que en el músculo esquelético se producen las espigas como actividad eléctrica, en el cardíaco era característico la meseta, y en el músculo liso se pueden hablar de mesetas, vamos a hablar de las espigas se pueden llamar espigas de potenciales, trenes de potenciales, ¿sí? Y generalmente, bueno, vamos a hablar de la famosa onda lenta, ¿no? ¿Cuál es el sensor de calcio? ¿Sí? Es la troponina C en músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético, pero bueno, vamos a tener que hablar de la calmodulina, caviolas, ¿sí? A nivel del músculo liso. Dentro de ese acoplamiento, ¿sí? Extracelular, acuérdense que tanto se hablaba mucho en lo que es el esquelético del canal de calcio lento, tipo L, ¿sí? En lo que era la membrana del túbulo T y cómo excitaba el retículo sarcoplasmático. A nivel cardíaco, también teníamos los canales de calcio tipo L, ¿sí? Acuérdense que ahí estaban acoplados lo que eran los dihidropiridinas, ¿sí? Que generan esa liberación o desencadenan la liberación de calcio, que es famosos chispazos, ¿no? Que se habla, ¿sí? Y también dependemos del retículo sarcoplasmático. En cambio, cuando uno habla del músculo liso, tenemos la entrada de calcio, que también es dependiente de los canales de calcio, voltaje dependiente. Hay liberación de calcio para dar los chispazos que depende de un segundo mensajero, como era el inositol trifosfato, ¿sí? Y acá también vamos a destacar el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Lógicamente, vamos a ir destacando lo que son las caviolas, ¿sí? En lo que es el músculo liso. ¿Cómo finaliza la contracción? En el músculo esquelético se degrada la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y después se recapta el calcio. Cuando hablo del músculo esquelético o el músculo estriado, digo, cardíaco, ¿sí? Vamos a ver la repolarización. La repolarización, chicos, depende del potasio y también vamos a ver una
recaptación de calcio por el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Lo mismo le va a ocurrir al músculo liso, ¿sí? Que siempre el retículo es el que recapta calcio. Cuando uno ve la duración de la contracción, es mucho más rápido, lógicamente, que la del músculo eh, estriado esquelético, de entre 20 a 200 milisegundos. El cardíaco era de 200 a 400 milisegundos. Y generalmente el músculo liso son 200 milisegundos, pero bueno, vamos a ver que acá la contracción es sostenida o mantenida, ¿no? Cuando uno habla de fuerza, en el estriado esquelético vamos a hablar de frecuencia de sumación, ¿sí? Es multifibra. Cuando uno habla de la contracción o la regulación de esa fuerza, ¿no? A nivel del músculo cardíaco, tiene que ver con la entrada de calcio. Y cuando hablo del músculo liso hay un equilibrio entre la fosforilación y desfosforilación, ¿sí? Por eso se hablaba de un estadio de cerrojo, ¿no? Y cuando hablamos del metabolismo, el músculo cardíaco como el liso depende pura y exclusivamente de un metabolismo oxidativo. En cambio, cuando uno habla del músculo estriado esquelético, podemos hablar tanto oxidativo como glucolítico, ¿sí? Eso como para tener en cuenta las generalidades en los distintos tipos de músculo, ¿no? Muy bien. Nosotros vamos a ir sobre el músculo liso, ¿sí? Eso recuérdenlo principalmente, ¿no? ¿Qué pasa? Uno cuando hablaba de los famosos chispazos, ¿no? Nosotros tenemos lo primero que entre calcio en el citoplasma, ¿sí? A través de unos canales CAP que están localizados en las caviolas. Por otro lado, los agonistas que van actuando a través de receptores acoplados a proteína G. La proteína G es la proteína GQ, que activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C después actuaba sobre generando el inositol trifosfato, ¿sí? Y ese inositol trifosfato es el que después tiene receptores en el retículo, ¿sí? Que va a hacer que nosotros liberemos calcio. Con esa liberación de calcio es uno de los primeros chispazos, ¿no? Que se pueden estar dando juntos con esos canales de calcio, CAP, voltaje dependiente. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta, por eso contribuye al chispazo. Y por último mecanismo, ¿sí? Acuérdense que se puede estar hablando del agotamiento de los depósitos de calcio al retículo que provoca agregación, ¿no? De monómeros en la membrana del retículo sarcoplasmático. Hay unos canales o activados de este modo por unos canales que se llaman canales ORAI, ¿sí? Que son canales de calcio operado por depósito, y esto lo que haría, ¿sí? Permitir más entrada de calcio para que después sea captado por el retículo sarcoplasmático. Muy bien. Nosotros vamos a hablar de los potenciales del músculo liso gastrointestinal. Vamos a hablar de la famosa onda lenta. Esto es una característica exclusiva de lo que es el músculo liso gastrointestinal. Vamos a hablar tanto de despolarización como repolarización. Fíjense, ahí yo les puse el uno y el 2, ¿sí? Que es lo mismo que lo que está abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el potencial de membrana, como siempre, ¿no? En la despolarización depende del calcio, el potencial de membrana se vuelve menos negativo, de ahí se va a ir acercando al valor umbral, y después la repolarización siempre va a depender del potasio, el cual el potencial de membrana se vuelve más negativo, ¿no? Y se aleja del valor umbral. Generalmente la frecuencia de los potenciales va a variar a lo largo de tu digestivo, por eso vamos a tener que ir viendo en cada uno. Y podemos nombrar, como ven, dos tipos de potencial de onda lenta. ¿Por qué? Fíjense en el número uno que ven arriba, o en el primero y en el segundo que ven abajo, en el cual, fíjense cómo la onda lenta produce una contracción débil por debajo del valor umbral, ¿sí? Fíjense que la despolarización no llega al valor umbral y por lo tanto va a producir contracciones basales o tónicas, ¿sí? Estas contracciones tónicas van a ser rítmicas, ¿sí? Más que nada me pueden servir para el batido, más que mezcla, ¿sí? Pueden actuar en esto del reservorio también.
En cambio, fíjense el número 2, ¿sí? O la tercera y la cuarta onda de ahí abajo, en el cual, fíjense cómo la despolarización alcanza el valor umbral, y una vez que yo alcanzo el valor umbral, fíjense ahí que se notan bien eso. ¿Sí? ¿Qué se producen ahí? Se empiezan a producir una serie de despolarizaciones consecutivas, esas son las famosas espigas o trenes de potenciales, donde se producen potenciales de acción que generan contracciones mucho más fuertes, ¿sí? O más potentes, y son las famosas contracciones fásicas, ¿sí? Son los dos tipos de motilidad que tiene la onda lenta, ¿no? Que va a depender si alcanza el valor umbral o no alcanza el valor umbral, ¿sí? Todo va a favorecer una contracción más fuerte, ¿sí? Más que nada para el peristaltismo. Muy bien. Otro tipo de potencial que nosotros vamos a hablar se conoce como complejo motor migratorio. Es un tipo de motilidad que va a aparecer en ayuno. Generalmente uno habla de que se produce entre los 75 y 90 minutos, puede llegar 105 hasta 110, que lo que vamos a hacer es desplazarlos desde el estómago, ¿no? Hasta lo que es el ilion terminal, donde uno dice, mira, esto está estimulado por la motilina, solamente se produce en ayuno. Si uno ingiere un alimento esto se suspende, ¿sí? Y generalmente se hablan de fases donde comienza con un periodo donde no hay actividad o de inactividad, después empieza a aparecer la actividad eléctrica y mecánica de forma irregular, para después sí dar la actividad mecánica regular. Es un complejo, ¿sí? Que es pura y exclusivamente del ayuno, que va a aumentar la secreción gástrica, el flujo biliar, la secreción pancreática, pero acuérdense que apenas uno ingiere un alimento, se corta, ¿sí? Ahora, mientras no ingiere el alimento, va desde el estómago al ilion y vuelve otra vez, ¿sí? A comenzar en el estómago. Hasta que, bueno, ingiere el alimento y ahí se vuelva otra vez eh, a frenar, ¿sí? Este complejo motor migratorio. Muy bien. ¿Qué otra cosita nosotros podemos observar? ¿Sí? Distintos tipos de reflejos. ¿Sí? Nosotros vamos a ir hablando de reflejos. A ver, un reflejo primero, como hablar, la deglución, donde uno dice, bueno, mira, hay contracción de la faringe, del esófago superior, y en ese momento que nosotros hacemos la deglución, es lógico que vamos a tratar de inhibir, ¿sí? La parte respiratoria, ¿no? No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué se inhibe la parte respiratoria? Porque, bueno, si no, parte del alimento iría para el aparato respiratorio, lo cual sí nos generaría alteraciones. Ahora, ¿por qué se da este reflejo? Receptores táctiles, ¿sí? Eh, y generalmente está regulado por la parte vagal, ¿no? Por otro lado, acuérdense que hay relajación refleja de lo que va a ser el estómago del duodeno. En el estómago se habla de la famosa, digamos, relajación receptiva, ¿no? Que esto es que el fondo y el cuerpo gástrico se relajen en la presencia de alimentos, agua, gas, y más que nada esto también ocurre en el duodeno, bueno, cuando llega más que nada el quimo, ¿no? Todo esto tiene que ver por un péptido inhibidor vasoactivo, ¿sí? Que también está regulado por la parte vagal. El vómito también es un reflejo, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver que parte de ese contenido gástrico intestinal lo que hace es generar un peristaltismo inverso y con su salida al exterior, la arcada no sale al exterior, sino que se contrae lo que va a ser el esfínter esofágico superior, ¿sí? Y no confundir con la regurgitación, que ya es un proceso pasivo que tiene que ver con la superación de la presión intragástrica. El vómito, bueno, se puede dar por muchos factores que tienen que ver con el tubo digestivo, como también no el tubo digestivo, ¿sí? Pueden ser tóxicos. Ejemplos, piensen en el alcohol, en donde muchas veces se estimula una zona que es el centro emético o la zona quimiorreceptora de gatillo, que este se encuentra en el bulbo, ¿no? En el área póstrema al piso del cuarto ventrículo, que es lo que se conoce como centro del vómito, ¿sí? Hay distintas
estímulos, ¿sí? Puede ser un aumento de la presión intragástrica, una presión de la presión, aumento de la presión, digo, intrarraquídea y también, ¿sí? Genera el tema de este reflejo que es el vómito. Por otro lado, bueno, tenemos movimientos peristálticos, ¿sí? Que tiene que ver con contracción detrás del bolo y una relajación de la parte distal, ¿sí? ¿Para qué? Y para que siga avanzando. Esto tiene mucho que ver con mecanorreceptores y hormonas. Y después tengo algunos reflejitos como el gastroilial y el gastrocólico, que generalmente cuando uno incorpora un alimento llega al estómago. Esto lo que hace es estimular la motilidad ilialo-colónica. ¿Esto es para qué? Para vaciar y que, bueno, pueda aceptar ese nuevo contenido. Depende, lógicamente, de a nivel hormonal, gastrina, colecitoquinina, secretina, como también del sistema nervioso parasimpático. Hay otro reflejo, ¿sí? Que es el reflejo iliogástrico, que la presencia del quimo en el ilio disminuye el vaciado gástrico. Hay reflejos intestino-intestinal, se puede conocer como enteroentérico, ¿sí? Que cuando un área del intestino delgado está muy distendida, el resto del intestino delgado se relaja, ¿sí? Donde cede la motilidad, ¿sí? O hay un cese de la motilidad. Lo mismo con el reflejo colono-colónico, cuando hay la distensión de una zona del colon, ocasiona la relajación de otra zona. Fíjense que el enteroentérico o el colono-colónico son exactamente igual, nada más que cambia el órgano. Y por último, bueno, tendremos el reflejo, ¿sí? De la defecación que va a llevar hacia el exterior las heces, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa tengo que saber como dentro de las generalidades? Cuando uno regula las secreciones en general, ¿sí? No importa de qué parte del tubo digestivo o del aparato digestivo nosotros estemos hablando, dependen de tres fases, ¿sí? Lógicamente que el órgano del cual ustedes van hablando, una fase va a ser más importante que la otra, ¿no? Dentro de estas tres fases que lo regulan, nosotros vamos a tener una fase cefálica, donde pueden ser estímulos olfatorios, visuales, auditivos, ¿sí? Distintos tipos de estímulos, sensoriales, podríamos decirle, donde voy a utilizar como mediador acetilcolina, ¿sí? Esto es colinérgico, parasimpático, el décimo par, como mediador, ¿no? Después vamos a tener una fase gástrica donde el principal estímulo es la llegada del bolo alimenticio y sus características a lo que va a ser el estómago. Lógicamente que esto va a generar distensión gástrica y dentro de los mediadores, el más importante podríamos decir que la gastrina, el décimo par también participa y es muy importante. Y si uno tendría que frenar, ¿sí? Motilidad y frenar las secreciones, en este caso a nivel gástrico, actuaría la colecitoquinina y la secretina. En cambio, la fase intestinal, los estímulos cuando llega ese quimo al duodeno, que va a depender de las características de ese quimo, ya sea el pH, ya sea la composición, con la distensión duodenal, y acá vamos a hablar de mediadores como las principales, colecitoquinina y secretina, ¿sí? El décimo par también es importante, y si nosotros tendríamos que mandar algunas inhibiciones, puede participar la gastrina. Los dos más importantes es la colecitoquinina y la secretina. Y siempre recuerden, porque uno dice, bueno, la colecitoquinina y la secretina se potencian en su función, pero a pesar de que se nos potencian en su función, la colecitoquinina va más para la secreción enzimática pancreática, que es más que nada con la parte digestiva, y la secretina tiene que ver con la secreción acuosa alcalina del páncreas, que es más para neutralizar, ¿no? Ese quimoácido. Son los principales que podemos hablar ahí, de ahí que la secretina, muchas veces algunos libros te digan que es el bombero, ¿no? Porque va a apagar ese fuego que tiene que ver con neutralizar esas secreciones. Estas son generalidades del tubo digestivo, ¿sí? Nosotros después lo que vamos a hacer es ir hablando, ¿sí? En cada una de las partes del tubo digestivo con detalle, ¿no? Así que bueno, esto ténganlo en cuenta porque es una generalidad para todo el tubo digestivo. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.